11:39 de la mañana aquí en Barranquilla, Colombia. Gracias, hermana, eh, por esta hermosa mañana. Bueno, damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Es tan grande el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Dios siempre va a esperar hasta lo último al hombre para que se arrepienta, para que viva para Él. Y a los que estamos en el Señor y a los que estamos en Él, siempre nos hablará conforme a su amor para con nosotros, ¿verdad? Para con su amor para con nosotros, siempre queriendo que se ejecute y se cumpla el plan maravilloso que tiene para con nosotros en la tierra, ¿verdad? Lo importante de estar en Cristo, estar en el Señor, es que sigamos creciendo y es que sigamos en ese proceso maravilloso en Él, ¿verdad? Lógicamente, no dejamos de ser seres humanos. Como seres humanos somos en la tierra, a través del proceso de crecimiento que Dios tiene con nosotros. Dios nos va a seguir enseñando, el Señor nos va a seguir enseñando, ¿verdad? Cada día a que sigamos dependiendo de Él. Fíjate lo que decía mi hermana María ahorita. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque es que en los cielos también hay demonios, en los cielos hay, en los cielos también lo que es su presencia, también hay ángeles, arcángeles, también hay todo tipo de ente espiritual. Por eso él decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? No es que nadie esté en los cielos, es que él es el socorro nuestro. Por eso él dijo, mi socorro viene. Me gusta. La palabra viene que usted y yo siempre tenemos que buscarlo a Él. Así como decía Él, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene siempre nuestra ayuda? Porque si a mí no me hace falta nada, entonces yo lo tengo todo. ¿Verdad? Aquí en la tierra. Pero siempre en mí, siempre en usted, siempre en nosotros habrá una necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con lo que Dios ha determinado para usted y para mí. Somos dependientes de Dios, dependemos de Dios todos los días. Dependemos del Señor todos los días. Todos los días yo dependo de Dios todos los días, ¿verdad? Porque Él siempre estará ahí presente en todo lo que tiene que ver con mi vida, en todo lo que tiene que ver con mi crecimiento, con mi madurez, en todo lo que tiene que ver con la misma vida. Estamos aquí en la tierra. Vamos a estar leyendo una historia bíblica muy conocida, pero que a la vez también nos trae una hermosa enseñanza para nosotros. Y está en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. La Biblia dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. La historia nos habla de un acontecimiento donde Jesús los llevó a ellos a enfrentar un problema, o un gran problema, o un tremendo problema, ¿verdad? Porque una cosa es que el Señor permita cosas en tu vida, y la otra es que tú las traigas por tu desobediencia.
siempre me gusta aclarar ese tipo de circunstancias, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que desobedece a Dios y la consecuencia de esa desobediencia, que no admiten ni caminan en su principio y en su voluntad, adquieren o es el resultado de ella para sus vidas. Pero Dios le habla al hombre para que acuda a él, para que obedezca. El hombre tiene que venir. El hombre tiene que venir. Acá en Colombia sucedió un hecho en estos días. La hermana María lo sabe y los colombianos lo saben. De un cantante famoso. Que desafortunadamente perdió su vida, no solamente él, sino algunos que lo acompañaban a él en un avión, ¿verdad? Dios, imagínense, Dios le habló a este artista, este cantante, era joven, lo fuerte es que era joven y lleno de vida, pero Dios reiteradamente le habló a este personaje. Reiteradamente le habló a través de los sueños, reiteradamente le habló a través de las personas, ¿verdad? Ese joven necio, porque fue necio, para mí fue una necedad. Entiendo. Él decía que le iba a cantar a Dios. Este joven decía que iba a grabar canciones, pero que, o sea, el hecho de que Dios lo estaba llamando, Dios está diciendo que entregara su corazón y entregara su vida. Dios no le estaba diciendo al que le grabara. Dios le estaba diciendo al que entregara su corazón y su vida a él, al servicio de él. ¿Verdad? Él dio varias entrevistas. Y en las entrevistas él decía que más adelante, ahí fue necio. Desafortunadamente falleció, el avión se accidentó y todos perdieron la vida. Fíjense cómo Dios le da oportunidad a los hombres en la tierra. A los hombres en la tierra. Mi profeta, ¿me permite decir algo ahí? Perdón. Sí, claro. Justo esta mañana vi una entrevista que me llegó justo esta mañana, que él murió de 34 años, Jason Jiménez, y le habían hecho una entrevista hace 2 años, y un pastor me colocó eso pues como en las redes, y le decían de entregarle la vida a Dios, y él decía, no, pero es que yo estoy muy joven, tengo 32 años, no, yo voy a esperar unos 5 años más, que Dios me dé la oportunidad, en 5 años más yo me entrego mi vida, además tengo 32 años, me quedan 2 años más para seguir pecando, así lo dijo, para seguir pecando, y ahora sí ya poderme arrepentir, así como pues, de todos estos pecados que voy a cometer, ¿no? Algo así más o menos. Perdón que le haya interrumpido mi profeta, que me pareció pues importante esta acotación. Esto es lo que nos faltaba. Amén, hermana, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte y ese valioso tu aporte. ¿Por qué? Porque así es el hombre es necio. El hombre es necio, el hombre cree que Dios es un juego. El hombre cree que Dios es un juego y que la vida es un juego en la tierra. El hombre no puede jugar con su vida en la tierra. Cuando pretende creer esto, la muerte nunca va a avisar al hombre cuando llegue. Lo repito, la muerte nunca le va a avisar al hombre para cuando llegue. Por eso Cristo murió, resucitó y la venció. Pero los que estamos en Cristo logramos vencerla. Es caminar, y como reiteradamente lo hemos dicho en esta red, reiteradamente la vamos a seguir diciendo. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, Jesús tomaba cada ocasión en la tierra para enseñar a sus discípulos. Varias cosas, ¿verdad? Lo importante de todo es tener al Señor. Lo importante de todo es tener a Cristo. Eso es lo importante de todo. ¿Cómo yo tengo a Cristo en mi vida? Cuando camino en obediencia, cuando camino en los principios, en el fundamento de Él, ¿verdad? Cuando camine en lo que Él me dice que yo camine. Así tengo la seguridad y la convicción de que tengo a Cristo. No es que tú camines en una religión, no es que tú camines de acuerdo a los conceptos tuyos y a los preceptos tuyos que tú pretendes saber y que tú pretendes querer. No, así no se maneja el reino. Así el reino de mi Padre eterno no se maneja.
El reino de mi Padre eterno en la tierra tiene un orden, y es el orden que el Señor estableció en su iglesia. Es el orden que Jesús estableció. Por eso nosotros hablamos de principios, por eso nosotros hablamos de fundamento, porque caminamos en el fundamento de Cristo, ¿verdad? La Biblia dice, puesto el fundamento sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestra cabeza, Jesucristo, por eso somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. La cabeza tiene que ver con la autoridad, la cabeza tiene que ver con el orden, porque para que el cuerpo se mueva, recibe una orden del cerebro. Yo para moverme tengo que recibir una orden, ¿verdad? En el ámbito ministerial, yo recibo una orden de mi autoridad, que es mi cabeza. Aparte de la autoridad espiritual que es Cristo, pero yo tengo una cabeza, que son mis apóstoles. Mis apóstoles, yo le hablo a ellos y siempre estoy en continuo con mi apóstol Henry Ruiz, ¿verdad? Ese es un orden, y así es el orden, así es el orden. Mira lo que te dice la Biblia. Por eso es importante tomarla como referente los principios de Cristo. Tomar como referente los principios del Señor. Fíjate cómo inicia este versículo 13. La Biblia dice, y entrando él en la barca. Mira cómo inicia esto. Mira cómo inicia esto. Dice, y entrando él en la barca. Ya, vale, pregunta. Cada vez que vayas a entrar o Dios te vaya a meter en un proceso o en un escenario, siempre él va a ir delante de ti. Él no puede ir al lado de ti. Él no puede ir detrás de ti. Él va a ir delante de ti. Por eso dice, y entrando él, o sea, ¿quién es el primero que tiene que entrar? El Señor. ¿Quién es el primero que tiene que ir delante de ti? El Señor. ¿Por qué el Señor tiene que ir delante de ti? Porque Él es quien va a abrir el camino. Porque Él es quien va a ir al frente de ti. Porque Él es quien va a ir al frente de la batalla. Porque Él es quien va al frente de la batalla. Cuando tú tienes la convicción y la seguridad de que Él va delante de ti, porque tú sabes que tú tienes que ir detrás de Él. Poderoso, lo repito, cuando tú tienes la convicción de que Él va delante de ti, porque tú sabes que tú y yo, nosotros vamos detrás de Él. Mira que vamos detrás de Él, ¿verdad? Entonces cuando Él nos va a meter en un escenario donde ese escenario va a traer a nuestra vida una enseñanza, Él va adelante. ¿Por qué Él tiene que ir delante de nosotros? Porque Él es quien nos va a enseñar la forma indicada y adecuada de cómo se hacen las cosas. Él es quien te va a instruir. Él es quien te va a instruir de cómo se hacen las cosas, de cómo se hace esto, de cómo se hace todo. Eso no va de acuerdo a como tú pretendes que sea. Eso no va de acuerdo a como una religión quiere enseñarte. No, esto va de acuerdo a como Él quiere mostrarte. Por eso te dice la Biblia. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Sus discípulos. Ahí no había nadie más. Solo entraron los discípulos. Porque Él hizo entrar a los discípulos. Él se da vuelta atrás y ve que los discípulos se le seguían. ¿Para quién fue este escenario? Para los discípulos. ¿Por qué Jesús permitió que este escenario fuese enfrentado a los discípulos? Solo los discípulos del Señor somos enfrentados a estos tipos de escenarios para enseñarnos. Un seguidor es alguien que no tiene compromiso con la cabeza. Un seguidor es alguien que no vive una vida comprometida para guardarse para Dios. Ese muchacho que falleció era un seguidor, no era un discípulo. Jesús lo estaba invitando a que se convirtiera en un discípulo, pero él no era un discípulo, era un seguidor. Por eso el seguidor vive una vida comprometida con Dios y con la obra de Dios en la tierra. La Biblia dice, sus discípulos se le siguieron. ¿Por qué? Nosotros como discípulos, apóstol José Antonio, nosotros como discípulos, por eso es que dependemos de Él.
David era un discípulo y por eso David cada vez que se sentía afligido, cada vez que se sentía con la presión espiritual fuerte, él sabía quién tenía que ir, él sabía quién tenía que acudir, ¿verdad? Por eso lo importante de ser discípulo, todo discípulo sabe a quién tiene que ir, a quién tiene que acudir. Todo discípulo del Señor sabe, entiende y comprende, ¿verdad? Que en Cristo que va delante de nosotros, siempre tendremos su ayuda. La Biblia dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Por qué tenemos que seguir a Cristo siendo discípulos? Nosotros seguimos a Cristo siendo discípulos, que cada día recibimos un discipulado, una enseñanza. Una enseñanza y un discipulado de él. La misma vida en el presente y en el futuro, ¿verdad? Nos va a ayudar. Lógicamente hablo de la vida en Cristo. Nos va a ayudar a planificar en el presente y en el futuro. Sabemos que estamos en las manos de Dios y que el futuro está en las manos del Señor. Pero siempre es bueno planificar. Siempre es bueno planificar. Orar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sea el Señor, sea Dios, ¿verdad? Quien siempre haga su voluntad. La Biblia dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas entraban en la barca, pero él dormía. Mira el escenario que ellos empiezan a vivir. Mira el escenario en que ellas empiezan a vivir. Ellos empiezan a vivir en un escenario muy fuerte en sus vidas. Ellos nunca esperaban que una gran tormenta se levantara. Ellos nunca esperaban que aquello aparte de levantarse, les dominara. Lo importante de las grandes tempestades, cuando tú las veas llegar a tu vida, es que tú estés convencido de que el Señor vaya contigo. Si tú estás convencido, convicción, porque por todas las cosas que te ha hablado, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, yo estoy con el Señor. La pregunta es, ¿estás convencido que el Señor está contigo? Porque si tú caminas en los principios, caminas en el fundamento de Cristo, caminas en la obediencia que Él te dice a ti que camines, Cristo va contigo. Si no, nanay. Si no, nada de nada. Cristo no puede caminar o estar con aquel que no camina en los principios, sino camina en el fundamento de Él. El Señor no lo va a hacer. Es ahí la diferencia, Maite. Una cosa es la omnipresencia de Dios y la otra es la presencia de Dios. La omnipresencia de Dios está en todas partes. La omnipresencia de Dios está en el mundo. Satanás no es omnipresente. Dios sí es omnipresente, está en todas partes. Una cosa es de la omnipresencia de Dios y la otra es de la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que tenemos en la presencia de Dios? Los que caminamos en los principios y en el fundamento de Cristo. Tenemos la presencia de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace que nosotros no seamos practicantes del pecado ni de lo malo. Nosotros no practicamos el pecado. El hecho de que tengas un error no quiere decir que te vayas a quedar estacionado en ese error para llevarlo a la práctica. No. Cualquiera de nosotros podemos cometer errores, pero no nos enfrascamos ni nos quedamos en ese error. No. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nuevo pensamiento tenemos, nueva posición tenemos, sabemos lo que tenemos en Él. La Biblia dice, cuanto más la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Tenemos la convicción y la seguridad. Somos enfrentados a escenarios fuertes. La Biblia dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. O sea,
Nunca Pedro y los discípulos o los pescadores habían enfrentado una tempestad. La palabra enfrentar tempestad te habla de una realidad. Pedro sabía todos los movimientos del mar, al igual que Juan. Ellos sabían los movimientos en el mar. Pedro sabía cuando se iba a levantar una tempestad grande, por eso él no se metía. Pedro sabía cuáles eran los tipos de tempestad y cuáles eran los tipos de problemas en su vida. Él no se atrevía y nunca se atrevió a enfrentar tempestades tan grandes. Pero Jesús lo llevó a enfrentar una tempestad tan grande. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús permite que a nuestras vidas nos lleguen esas tempestades tan grandes? Hay lecciones en la vida en Cristo. Pues todo esto es lo que... En el antes de... Muchísimo, ¿eh? Porque antes de que tú seas enfrentado, el Señor a ti te prepara. En el antes de... Te prepara, te enseña, te da herramientas y te dice cómo es que tienes que hacer las cosas. En el antes de... Cuando tú eres enfrentado en el acto, porque en el antes de ya el Señor te ha preparado y te ha enseñado para que tú enfrentes eso de la mejor forma posible y cómo tienes que hacer y qué es lo que debes de hacer. Hay que suscribirse nada más. Y qué es lo que debes de hacer. Voy a tener que poner... Ellos estaban enfrentados a una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, pero mira lo que dice la Biblia. Dice, pero él dormía. Ay, putoso, no. Pero él dormía. Cuando usted y yo dormimos, descansamos, estamos tranquilos, estamos en paz, porque el dormir te permite que el cuerpo quede en reposo. El permite que tu cuerpo quede en descanso, tu mente se tranquila. Ahí soñamos y tenemos sueños, ¿verdad? Hasta cuando somos levantados del sueño. La Biblia dice, pero él dormía. ¿En quién descansaba Jesús mientras dormía? Descansaba en el Padre, pero descansaba en la palabra. Descansaba en una declaración profética que él había dicho, pasemos al otro lado. Esta es la historia, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, aquí no, pero en otra historia bíblica sí lo dice, ahí en los evangelios dice, pero dice, pasemos al otro lado. Fíjate tú, es como cuando el Señor a ti te da una palabra, tú dices amén y te empoderas de ella, ¿verdad? Y la haces de ti, la haces de tu vida, la haces de ti. En el después de, esto tiene que ver con la declaración profética, con la palabra profética. Tú siempre tienes que esperar lo que va a venir después de cada palabra y de cada declaración profética. Lo primero que Dios espera de ti es que estés convencido, que estés convencida y que estás preparado para lo que se viene, Por eso le dice la Biblia, pero él dormía. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Ver que Jesús estaba durmiendo. ¿Qué tenían que hacer los discípulos cuando veían al Señor dormir? Pues echarse a dormir también, echarse a descansar y estar tranquilo, ¿verdad? La Biblia dice, pero él dormía. Cuando los discípulos empezaron a ver una tempestad tan grande, pues, imagínate la parte humana de ellos. ¿Cómo fue su parte humana? Oye, fuerte, porque ellos nunca esperaban eso. Ahí juega algo muy importante en la vida nuestra, que es la parte emotiva, que es la parte de la duda, que es la parte de la incredulidad cuando va a venir a tu vida, ¿verdad? Cuando va a venir a tu vida. Lo malo no es que la duda y la incredulidad llegue a tu vida. Lo malo es que te dejes dominar por ella. Lo malo no es la prueba. Lo malo es que te dejes dominar por la prueba. Lo malo no está cuando llega una tempestad tan grande. No, lo malo es que te sientas ahogado ya. Lo malo es que ya te sientas muerto. Lo malo es que empieces a mentalizar
o tu mente te juegue, la mente es tan fuerte que puede tomar la voluntad del hombre y llevarlo a sentir que ya se está ahogando o que está ahogado o que ya esté muerto en el antes de la muerte. No ha llegado y ya ellos se están llamando a la muerte, ya ellos se sentían muertos, Fíjate tú, mira que es fuerte esto, ¿verdad? Es fuerte. Ya ellos se sentían que estaban muertos, ya ellos se sentían ahogados, ya ellos empezaron a verse que estaban tirados ahí en el mar, y el cuerpo en el fondo del mar muerto. Ya ellos se veían derrotados. Qué tremendo esto. Ya ellos se veían derrotados. La circunstancia que Dios permite en tu vida no es para derrotarte. La circunstancia que Dios permite en tu vida es para enseñarte que tienes que ver que mediante esta circunstancia, que mediante esto, tú tienes que ver al Señor que te está enseñando a descansar en Él y a depositar tu fe en Él. En que no hay viento fuerte, no hay tempestad fuerte que pueda detener tu vida, o que pueda sacarte del propósito, o que pueda sacarte de lo que Dios y del plan de Dios para tu vida. Había un plan de Jesús para ellos, y este plan tenía que ver con que el Señor los enfrentaba a una gran tempestad de viento. Hay problemas que usted y yo podemos resolver, pero hay tipos de problemas que solamente Dios podrá ser capaz de responder. Una cosa es que tú puedas utilizar y usar tu sabiduría, tu inteligencia, tus estrategias y tus herramientas para tratar de solucionar un problema, y aún tú lo puedes solucionar. Pero hay problemas que ni tus herramientas, ni tú como hombre, ni tú como mujer vas a poder resolver. Ahí se radica, apóstol José Antonio, ahí se radica el problema de muchos. El problema de muchos. Cuando ellos creen que pueden resolver ese tipo de circunstancias. Cuando ellos creen que a través de sus propias fuerzas pueden resolver las cosas. Como dijo el escritor, esto no es con fuerza. Esto no es con carros, esto no es con caballos, esto es con el Espíritu Santo de Dios, esto es con la fuerza de tu presencia, Padre eterno. ¿Verdad? Cuando usted y yo podemos entender esto, dice, pero él dormía. Entonces la Biblia dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos. O sea, mira la actitud de cobardía. Muy fuerte acá. Mira la actitud de cobardía que ellos permitieron que su carne, que su propia voluntad, que su propia mente hiciera. Que cuando alguien en verdad no tiene la confianza en el Señor y en Dios, siempre va a tener dos reacciones: cuando se deja dominar por las circunstancias, cuando se deja dominar por el problema, cuando se deja dominar, cuando te dejas tú dominar por las circunstancias, tú vas a tener dos reacciones. Tú vas a tener dos reacciones. Hablarás cosas que no tienes que hablar, y harás cosas que no tienes que hacer. Oye, acá, claro, otra vez. Hablarás cosas que no tienes que hablar, y harás cosas que no tienes que hacer. Lo primero que ellos hicieron que no tenían que hacer es despertar al Señor. Lo segundo que no tenían que decir es que, Señor, sálvanos. Como si Jesús iba a morir ahogado. Jesús no iba a morir ahogado, señores. Eso sí iba a morir en una cruz. Por eso él tenía todo planificado. Él estaba seguro y estaba convencido de que la barca iba a llegar al otro lado. Él estaba convencido y seguro de que esa gran tempestad no lo iba a detener al propósito
que el Señor tenía con él en la tierra. Señores, Dios cumplirá su propósito en ti. No hay circunstancia que pueda detenerte, no hay circunstancia que pueda detener el propósito que mi Padre eterno tiene contigo y con toda tu casa. No la hay, no la hay, no la va a haber. Cuando tú veas bajo la perspectiva del Señor y de Cristo en tu vida, que estás caminando en los principios, por supuesto que va a venir la gran tempestad, por supuesto que te va a venir la prueba, por supuesto que te va a venir la adversidad. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, por supuesto que vamos a ser enfrentados a las aflicciones. Mira lo que dijo Jesús. Atento a lo que Jesús dijo. En el mundo tendrán aflicciones, pero confía, Dios ha vencido al mundo. Fíjate que no te dijo, esto es fuerte, y no malinterprete y entienda bien lo que Jesús dijo. Jesús no dijo de la aflicción, Jesús habló del mundo, porque el mundo es quien activa la aflicción. Jesús siempre va a ir al centro, Jesús siempre va a ir al origen, Jesús siempre va a ir a lo que activa y a lo que despierta. Por eso cuando David llega al campo de batalla, el valle del Ela, que es el valle de la muerte, David ve a Goliat. David no vio al ejército filisteo, porque el ejército filisteo podía vencerse. El ejército de Israel podía vencer a los filisteos, pero el ejército de Israel se vio intimidado y se vio acobardado por Goliat. Cuando David llega al campo de batalla, David vio a Goliat. David empezó a estudiarlo y tuvo un estudio. David tuvo un estudio en Goliat de tal forma y de tal manera que él nunca se dejó intimidar, él nunca se dejó acobardar, él no tuvo miedo. El miedo estaba al frente de él, pero no se dejó dominar por el miedo. Una cosa es que el miedo está al frente de ti. Como seres humanos podemos sentir miedo. La cuestión no es que tengas miedo, la cuestión es que te dejes dominar por el miedo. Ay, si está lo malo. Ahí está lo malo. Señor, sálvanos. La Biblia dice que él se despertó. Él se despertó. ¿Qué hizo David? David estaba dormido. Porque él sabía que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar. Que aunque hubiese el valle de sombra de muerte, él no iba a tener temor alguno. Cuando él vio a Goliat, él se despertó. La palabra despertó, que él va a Saúl y le dijo, tu siervo irá y mataré al filisteo, porque ha desafiado a los escuadrones grandes de Jehová, Dios de Israel. Mira, cuando alguien tiene la convicción, cuando alguien está convencido de que es más que vencedor, Jesús se levanta y Jesús le dice a ellos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús vio que ellos se dejaron dominar por el miedo. La palabra teméis aquí, la palabra teméis aquí es la palabra miedo. ¿Por qué tienen miedo? Jesús le dijo, ¿por qué se dejan dominar por el miedo? Es que los veo que están temblando de miedo. ¿Por qué se dejan dominar por el miedo cuando ustedes saben que yo voy con ustedes? ¿Por qué tienen miedo? Hoy, como profeta de Dios, aquí le hablo a usted y le digo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te dejas dominar por el miedo? Cuando tú tienes al Señor, cuando tú tienes a Cristo, cuando tú tienes al autor de la vida, cuando tú tienes a aquel que venció a la muerte, cuando tú tienes a aquel, la Biblia dice, Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oído esto. Jesús nunca le dijo que no tenían fe. A pesar de que tenían poca fe, Jesús le está diciendo, ustedes tienen una fe, aunque sea poca, pero la fe que ustedes tienen, aunque sea poca, va a ser capaz de vencer esta circunstancia. Va a ser capaz de vencer esto. Usted me dice, profeta, pero es que mi fe es poca. No importa.
No importa, tienes poca fe, lo importante es que tengas fe, aunque sea poca. La poca fe que tienes es suficiente para avanzar en medio de todo. La poca fe que tienes es suficiente para levantarte. La poca fe que tienes es suficiente para decirle al viento, te reprendo, para decirle al mar, enmudece y calla. Lo importante es que tu fe esté fuerte, sólida, aunque sea poca. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, ustedes tienen miedo, se está dejando llevar por el miedo. Ustedes tienen fe, aunque sea poca, pero no vean las circunstancias cerca. No vean las circunstancias difíciles. Miren la fe que tienen. La Biblia dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todo volvió a la normalidad, todo volvió a la tranquilidad. Reprendió a los vientos, reprendió al mar. En la otra versión del mismo evangelio dice la Biblia que reprendió a los vientos y dijo al mar, calla, enmudece. Porque a los vientos se reprenden y a los mares se mandan a callar. Al diablo se reprende, a los demonios se reprende, a los principados se reprende, a las huestes de maldad y a los gobernadores de las tinieblas se reprende, pero a los mares se mandan a callar. A los hombres que no creen en ti se mandan a callar. A los hombres en la tierra que no ven sino problemas se mandan a callar. ¿Cómo yo puedo mandar a callar a alguien cuando lo muestro? ¿Cómo tú puedes mostrar a alguien? Tú lo puedes mandar a callar cuando tú muestras carácter y muestras fruto del Espíritu a los demás. Es la forma y la manera de mandar a callar a los hombres. Cuando ellos vean en ti que tú caminas en la verdad. Cuando ellos vean en ti, mire, escuche lo que voy a decir. Hay circunstancias, y hay escenarios donde Dios nos va a enfrentar. Jesús dijo, Mateo 5, bienaventurados sois si por causa de mí sois vituperados. O sea, ojo, por causa de Jesús, Hay circunstancias y hay escenarios donde Dios te va a llevar, o donde Dios nos lleva, a que van a hablar mal, que van a hablar diciendo cosas que nosotros no hemos hecho y que hemos hecho, ¿verdad? Mira, yo he enfrentado este tipo de escenario. Dios me ha permitido que los enfrente. Dios me ha permitido enfrentarlos. Una vez yo estaba en un retiro de 7 días. ¿Verdad? Yo regreso de ese retiro de 7 días. 7 días completos. Solo beber agua por causa de que tenía que permanecer ahí. Cuando yo regreso a los ayunos, yo fui con un apóstol. Estuvimos los dos ahí 8 días ayunando. 7, 8 días ayunando. Yo voy a un lugar. Y en ese lugar estoy charlando con alguien. Y cuando estoy charlando con alguien me dice que había gente que estaba diciendo que yo estaba en adulterio. Y eso me sorprendió. Le dije, ¿adulterio? ¿Cómo así? Sí. Y que tú estás en adulterio y que tú, la fecha en la que yo estaba ayunando y que yo había adulterado con una mujer. Es que es tremendo esto. Dice, tremendo, ¿eh? Y la persona me dice, ¿por qué? Porque yo vengo de un ayuno de 8 días, de 7 días. De 7 días de ayuno. Ah, profeta, pero ya va, no entiendo. Sí, lo que tú estás diciendo, que aquella persona está diciendo que cuando yo estaba adulterando, yo estaba en ayuno. Lo hemos hecho el desafío. O sea, no hay nada de aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo mandar a callar este tipo de circunstancias? A través de la muestra en el carácter, estando tranquilo, sabiendo que el Señor es quien pelea por nosotros.
y que aboga por nosotros. La Biblia dice, y te hizo grande bonanza. Mira lo que te dice el versículo 20. Dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, hay circunstancias y hay situaciones. El Señor te llevará a ver a ti, a mí, a todos nosotros, de conocerlo en circunstancias que no lo hemos conocido. Es real que vamos a ver su mano mover. Y en ese tipo de escenario, ¿verdad? Donde Dios se va a mover para enseñarte. Dios es capaz de hacer muchas cosas a favor de su vida. Cierro acá diciendo lo siguiente. La Biblia dice, y se hizo grande bonanza. Y se hizo grande bonanza. Qué maravilloso es saber, apóstol José Antonio, que tenemos un Cristo que va con nosotros en la barca y que Él nos va direccionando para llegar a nuestro destino. Al destino que nos espera, que para nosotros es incierto, pero que para Él no lo es. Que para Él no lo es. El mañana para nosotros es incierto, o sea, no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Dios sí sabe para dónde va. Dios sí sabe a qué lugar te va a llevar. Dios conoce a dónde te va a llevar. Dios sabe. Dios sabe a qué lugar te va a llevar y a dónde vas a estar. Por eso es importante saber, que Dios está de tu lado. Y si Dios está contigo, la Biblia dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Jesús, si Cristo está contigo, si Dios está por nosotros, si Dios está por nosotros, mira como dice Pablo, dice, si Dios está por, mira la palabra por, es importante la palabra, y la palabra clave ahí, pastora Marlene, es la palabra por. He hecho una recopilación. Si Dios está por vosotros, por vosotros, bueno, o sea, una maravilla. ¿Quién contra vosotros? Si Dios está por vosotros, ¿vamos a reír? ¿Qué? Esa dice, si Dios está por ti, la propuesta de Derek parece brillante. si Dios Mike está por ti, Lorena, Silvia, Nuria, si Dios está por ti, botellas, si Dios está por ti, ¿quién contra ti? O sea, si Dios sabe que tú estás caminando en los principios, tú sabes que Dios va adelante. Si tú estás caminando en la obediencia de Él, Dios va caminando delante de ti. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Llegaremos a ver las palabras y las declaraciones proféticas que Él nos ha dado, al primer que Él nos ha entregado y que Él nos ha dado. Yo declaro sobre tu vida en los próximos días la gran bonanza que Dios tiene preparado para tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que en los próximos días tus ojos van a ver cosas maravillosas de parte de Él para tu vida. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Yo bendigo tu vida con esta palabra en el nombre de Jesús. Que la fuerza del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Que la fortaleza del Espíritu se active dentro de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Que no te dejes dominar por el miedo. El miedo no va a poder manejarte en el nombre de Jesús. Te convencido que el Señor va contigo en la barca. Te convencido que el Señor va contigo. Si el Señor va contigo, ¿quién contra ti? Tengo un tiempo de reposo y descanso en Él. El salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Me haces estar confiado. Que esta palabra fortalezca tu vida. Que esta palabra fortalezca tus fuerzas. Que esta palabra fortalezca las partes débiles que tengas en tu vida. Que se hagan fuertes. Y que se hagan fuertes.
parque de atenciones, que te hagas fuerte, en el que te hagas fuerte, que te fortalezcas en el área donde te has sentido débil. En esta poderosa mañana, mediodía, tarde, el Espíritu Santo de Dios fortalezca esas partes débiles que están mostrando. Es la cantidad de faltas de ortografía que los demás están viendo. En el nombre poderoso te levantas hoy a creer, te levantas hoy a reprender a los vientos y a mandar a callar al mar. Llegarás a tu lugar de destino, llegarás a tu lugar de propósito, llegarás al lugar a donde Dios te dice que vas a llegar. Eres más que vencedor en él. Levántate hoy a seguir creyendo que si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Verás al final del día la buena respuesta de Dios para ti. Verás cómo Dios se va a mover a favor de tu vida. No dejes de caminar en los principios. No dejes de caminar en el fundamento de Él. No. Vas a seguir avanzando, vas a seguir adelante. No vas a dejarte dominar por el miedo. No, el miedo no va a poder más que tú. No, tú te levantas hoy a creer más que nunca. Más que nunca te levantas a creer hoy. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Bendigo tus hijos. Bendigo tus nietos. Bendigo todo el proceso que Dios tiene contigo en este caminar. Bendigo tu vida como discípulo de Cristo. Como discípulo del Señor te bendigo más, y declarando en el nombre poderoso de Jesús que el Señor te sigue ampliando sabiduría, conocimiento en tu vida, que sigues creciendo como el Señor creció, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, Espíritu Santo, por esta unción maravillosa. Declaro que se va el dolor, que se va la dolencia, declaro sanidad de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que por tu llaga, Jesús, hemos sido curados y sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Gracias, envío la palabra. Pero sí. Envío la palabra profética más segura, que es tu palabra, a través de la enseñanza. En el vídeo envío tu palabra del unboxing del Joker, en el nombre de Jesús, para que los criados sean sanos. No, que el barco está hundido. Envío la palabra para que los familiares sean sanos y libres. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Les bendigo grandemente. Bueno, amén, gloria a Dios por tan hermosa palabra al Señor. Toda la gracia en Jesucristo. Bueno, aquí se encuentra nuestra pastora Marlene, que nos va a apoyar aquí ya al final con el tema de los reportes, así que usted vaya preparándose, levante su manito para que le dé sus aportes, y le entrego este hermoso tiempo que ha sido edificación a mi hermana, a mi pastora Marlene Renal. Dios me le bendiga. Un abrazo fraterno desde Cali, Colombia. Bendiciones, gracias, mi amada hermosa, y también a usted, mi amado Wilberto, que el Señor continúe llenando su vida y que cada palabra que salga de su boca sea refrescándonos completamente, porque esa es la verdad. Nosotros necesitamos tener dirección, y para eso el Señor nos ha puesto en la plataforma. Tenemos al apóstol José Antonio, bendito sea su nombre, y tenemos lo más importante, tenemos que estar cerca del Señor, descansar cuando el Señor nos lo pide, y tener esa bendición de poder caminar con Él sin temor, no tenerle miedo, aunque el miedo esté enfrente de nosotros, no tenerle miedo, sino simplemente tener confianza. A mí alguien me enseñó una vez, y a mí me encanta cuando dice: no le digas a tu problema cuán grande es, dile a tu problema cuán grande es el Señor. Aleluya. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, por muy fuerte que sea la situación, uno dice: gracias, Señor, porque en ti hay victoria, porque en ti
tenemos el respaldo, porque en ti tenemos la bendición de poder caminar contigo y saber que tú nos defiendes, porque yo recuerdo que por lo menos yo decía, ay Dios mío, yo quisiera que alguien abriera mi corazón, me viera por dentro, pero el Señor me dijo un día que no me preocupara por eso, que la verdad siempre salía. Y me mostró algo tremendo y me dijo, ¿quién estaba en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? Y sin embargo nosotros conocemos la situación que vivieron ellos. Es hermoso porque el Señor no deja nada oculto y nos muestra que el pecado no puede ocultarse, tenemos que descubrirlo con amor, pero tenemos que descubrirlo. Si la persona no entiende, pues por eso es que el Señor dice, corrige al sabio y será más sabio, pero corrige al escarnecedor y te traerá afrenta. Y nosotros tenemos que tener un amor como el del Señor tan grande que estemos dispuestos aún a soportar la afrenta en silencio, de no hablar, aunque tengamos la razón, de quedarnos quietos simplemente esperando que con el Señor todo tiene su tiempo y que todo lo permite. Al principio uno se atormenta, se angustia, como decía el profeta, uno se desespera porque uno quiere que las cosas sean diferentes, pero cuando uno aprende que en el Señor su tiempo es prácticamente, no es que sea estático, pero para él un 1000 años son como un día y un día como 1000 años, entonces no tenemos que preocuparnos, todo tiene su tiempo debajo del sol, aleluya, y por eso hay que darle toda la gloria al Señor. Lo único importante que les digo y les sugiero una vez más, mis amados, es que vivamos en la presencia del Señor. Cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, el enemigo tiene que huir. ¿Sabe por qué? Porque la luz con las tinieblas no pueden estar juntos. Y si vivimos en la luz va a mostrar quién verdaderamente somos en el Señor. No para que la gente sepa que somos buenos o malos. No. Es que la luz vive en nosotros. Y como esa luz vive en nosotros, ella resplandece porque cada día nos parecemos más al Señor. Cada día caminamos más como el Señor quiere. Cada día vivimos más enamorados del Señor. Cada día, mejor dicho, yo no voy a seguir porque me quedo, gloria al Señor. Pero es una bendición, mis amados, estar en el Señor. Como una vez más lo vuelvo a repetir, yo pensé que lo que estoy viviendo se vivía solamente en el cielo. Aquí en la tierra se vive, aprendiendo a disfrutar aún de los momentos difíciles y crueles, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que todo nos ayuda bien, porque todo trae sanidad, trae liberación, corta las ataduras de nuestra vida y derrama bendición hasta que sobreabunde en nosotros. Gracias, hermano Wilberto, gracias, profeta del cielo, aleluya, que continúe el Señor derramando esa bendición en usted. Así que, mis amados, quien parece que fue Elena la primera que levantó su manito, gloria al Señor, y después Andrés, bendiciones con gozo y paz. Gloria a Dios, hermana. Bueno, pues realmente hay una alabanza preciosa, ¿verdad? Que dice, y aunque soplen los vientos y haya tormentas en el mar, yo sé que tú cuidarás de mí, porque en mi barca está el Señor, porque en mi barca está Jesús, porque en mi barca está el que puede calmar el mar. Gloria a Dios, mire, qué bonita palabra, qué excelencia, mire. Realmente, cuando vamos en la barca y empieza la tempestad, el azote, las olas que se levantan, que son todos esos desiertos, esos problemas, esa enfermedad, todo eso. Pues como nosotros no tenemos, somos faltos de fe, en realidad, y también la paz del Señor, pues no la tenemos en su totalidad. Asustamos al Espíritu Santo con todo lo que pasamos, ¿verdad? Y entonces se retira. Si nosotros realmente analizáramos y
y viéramos que el Shaddai, que es el Todopoderoso, está con nosotros y que debemos de ser imitadores de Él y tener esa paz y esa confianza, pues como diría ahorita el predicador, ¿no? Pues nos acostaríamos hasta con Él, ¿verdad? Nos hubiéramos acostado, pero nuestra incredulidad, nuestros miedos y todo lo que tenemos siempre arrastrando, es lo que hizo que ellos, párate Jesús, porque perecemos. Ellos ya estaban pensando hasta en la muerte, no en un accidente nomás, ay, pues me azotó, me corté, no, párate porque perecemos. Entonces, eso es falta de fe, es falta de conocimiento de realmente quién es el Señor. En estos días dieron eso, ¿verdad? Cómo era omnisciente, omnipotente, poderoso y todo eso. Entonces, mientras nosotros no veamos por esa parte, no estemos con Él, no tengamos la confianza necesaria, pues vamos a ser azotados. Debemos de confiar en Él y darle nuestro timón, ¿verdad? Y que Él sea el que pare el mar, que sea el que calme todas nuestras tormentas en nuestro corazón y en nuestra alma. Bendiciones. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Muchísimas gracias, hermana. Gloria al Señor. Estaba Andrés también. Da tu reporte, mi amado. Bendiciones, con gozo y paz. Andrés. Buenas, Dios les bendiga. Amén. Quería resaltar acerca de lo que dice la palabra acerca de hombres de poca fe, ¿sí? Jesús ahí, digamos, se refiere a que sus seguidores, sus discípulos, a pesar de haber visto sus milagros y oír sus enseñanzas, no confían plenamente en Él ante las dificultades, el peligro o las necesidades, mostrando duda, miedo o inseguridad. Es una exhortación para que su fe crezca y se vuelva más madura, pasando de la preocupación humana a la confianza total en Dios. No es un rechazo, sino una llamada a fortalecer su dependencia en Él. Como ahí podemos ver que se asustan, ¿no? En la tormenta, y entonces podemos ver contextos comunes donde dice Mateo, bueno, en caso de Mateo 8:26, ante el miedo, o sea, cuando los discípulos temen, ante la duda, cuando Pedro duda, empieza a hundirse a caminar sobre el agua, ante el afán y la falta de entendimiento, cuando se preocupan por el alimento o no comprenden, ¿sí? Porque, digamos, en el caso de la afán y la falta de entendimiento, bueno, utiliza la expresión hombres de poca fe, oligopistoi, ¿no? Para corregir una visión de la vida que se centra demasiado en lo material o inmediato, olvidando el cuidado y el poder de Dios. Aquí se refiere y se talla algo muy importante, y es que Mateo 6, ante el afán, Jesús llama hombres de poca fe, a quienes se dejan dominar por la ansiedad y la preocupación excesiva por las necesidades básicas: comida, bebida, ropa. Entonces, acá, por ejemplo, la palabra griega parafan merina sugiere una mente dividida o distraída por las preocupaciones. O sea, tener poca fe aquí significa permitir que el temor por el futuro opaque la confianza en el carácter de Dios como Padre proveedor.
falta de perspectiva. Jesús señala que Dios cuida a las aves y los lirios. Dudar de que hará lo mismo por sus hijos es no reconocer el valor que tenemos para ellos. La preocupación se vuelve un síntoma de un corazón que no descansa plenamente en su soberanía. Ante la falta de entendimiento, Mateo 16. En este caso, la reprimenda surge cuando los discípulos interpretan una enseñanza espiritual de Jesús de forma literal y material. Olvida de la providencia. Jesús les advierte sobre la levadura de los fariseos. Hermana Misteria, por favor, el volumen. Hermana Misteria, el volumen, por favor. Gracias. Y ellos creen que lo regaña por no haber traído pan físico. Jesús les llama hombres de poca fe. ¿Por qué no entendéis? ¿No entienden? Y recuerdan los milagros previos. Hace referencia a eso. Un razonamiento humano versus un razonamiento espiritual. La poca fe se manifiesta como una incapacidad de ver más allá de la carencia inmediata. Al no aplicar la experiencia pasada con Cristo a su situación presente, su entendimiento se queda en un plano puramente terrenal. Entonces, es importante comprender eso. ¿Qué implica la poca fe? Inseguridad. No confiar en que Jesús puede resolver los problemas. Falta de experiencia, no haber experimentado suficiente el poder de Dios para confiar en Él en situaciones difíciles, ¿sí? Yo me refiero con falta de experiencia, ¿sí? O sea, el hecho de no haber aprendido de lo ya vivido, como dice Mateo 16, ¿sí? Jesús reprende a sus discípulos preocuparse por falta de pan, recordándoles que ya habían presenciado milagros previos que deberían darle dado como una experiencia necesaria para confiar, ¿sí? Dice, y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, 4 cestas que recogisteis? Okay. Entonces, también puntos claves sobre la poca fe es por la falta de memoria o vivencia. Olvida de las obras acerca de Dios, ¿no? Jesús señala que su fe es pequeña porque han olvidado que ya vieron a Dios hacer la experiencia de los milagros anteriores, la alimentación de las multitudes. Debería haber eliminado su ansiedad presente, falta de entendimiento espiritual. A pesar de caminar con él, los discípulos seguían razonando de forma humana y terrenal. Like el video, suscribiros al canal y hasta el próximo. Jesús les cuestiona: ¿todavía no entienden? Y para tu familia. Duda ante lo conocido. En el caso de Pedro caminando sobre el agua. La duda. Entonces hay que tener una fe plena, una fe que agrada a Dios. Entonces, bueno, bendito Dios. Bueno. Bendito Dios. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Bueno, mis Marlene, ¿me permites decir algo? ¿Sentada? Bueno, mira, la antesada de la poca fe que Jesús habló fue lo que dijo. Él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La palabra teméis es la palabra miedo, como le dije. Ya. Lo importante es que tenga fe, aunque sea poca. Lo importante es que tenga fe, aunque sea poca. La duda no vino porque ellos tenían poca fe. La duda vino porque ellos se dejaron dominar por las circunstancias. Es como cuando alguien es enfrentado a un problema. Tú tienes a Cristo, que sea fe. Eso te sostiene y eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar a que avances en medio de todo.
a que aunque sea poca, Jesús no le reprimió porque tenían poca fe. Jesús le reprimió porque no activaron la poca fe que tenían. No la activaron. Por ejemplo, un ejemplo. Isa es enfrentado a un problema. Isa tiene poca fe. Jesús sabe que tiene poca fe. Jesús solo le va a decir a Isa, usa esa poca fe para que venga. Eso es todo. Quería aportar eso, pastora Marlene. Gracias, mi amado, bendiciones. Bendito sea la gloria del Señor, así es. ¿Quién más levanta su manito y dice, aquí estoy yo? Para decir, Padre, gracias por esta bendición. Porque el Señor todos los días nos habla, hermanos. Y nos habla, yo siempre digo, como dice el apóstol, obediencia es lo que el Señor quiere de nosotros. Mi hermana María de la Luz, gloria al Señor. Por acá también tengo yo la manita levantada, pastor. Amén, amén. Y adelante, mi amada. Sí, cierto, es la señal levantada. Adelante. Usted primero y después la hermana María de la Luz. Ya, Dios les bendiga. Es que ya no tengo registrado, ya no tengo la plataforma personal, así que estoy como alianzas como la empresa por la cual se le trabaja. Bueno, fue una hermosa palabra, muy hermosa palabra. Y verdad que mientras el profeta Wilberto José predicaba, me hacía recordar el 2025, fue un año bastante difícil para mí. En la barca en la que iba había bastante turbulencia, un año de muchos procesos, pero lo más importante, lo que decía nuestro profeta era que Dios estaba allí. Y cuando Dios va en esa barca, que es nuestra vida, el giro que Dios haga, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, pues a nosotros que vamos allí, nos tiene que dar esa paz y tranquilidad, porque no es hacia donde vayamos, sino con quién vamos, amén. Y pues verá que para mí estoy viviendo un proceso, porque yo nomás recién 8 de haber llegado a una ciudad diferente, después de haber vivido, van a ser 46 años en una misma ciudad. Ay, Dios me bendijo ahí, siempre me bendijo allí y me ha bendecido. Y nunca había salido de la ciudad de Buenaventura, es un puerto, los que no conocen de pronto en Colombia, el primer puerto en la zona pacífica, y donde Dios me ha bendecido con diferentes ministerios que a Él le ha placido, pues que yo pueda tener o liderar, porque lo que tengo no es mío, es de mi Cristo, es solamente por Él y para Él. Entonces es un cambio donde estoy en empezar de nuevo, de cero, conocer una ciudad que es más grande, Cali, trasladarme aquí, transportarme, los niños, el colegio, el trabajo de mi esposo, la universidad de mi hija, bueno, todo. Pero todo ese proceso que viví el año pasado y del cual mi apóstol, pues él tuvo todo su conocimiento y ese apoyo y ese acompañamiento al cual bendigo. Pero justo en la devoción de esta mañana también, decía el devocional, la palabra hablaba de ese reposo, de ese descanso, y que Dios nos trae a lugares donde a veces solamente quiere apapacharnos, por decirlo así, que podamos tener esa coinonía con Él, ese encuentro, ese compartir, ese sentirlo. Y a veces nosotros somos, bueno, no sé cómo se dirá en otro país, ¿no? Me perdonan la expresión que voy a decir, como ariscos como cuando un animalito es arisco, que no se deja como coger, pero a veces somos como ariscos al amor de Dios, como que lo evadimos, y Él lo que más quiere, antes de cualquier otra cosa que llámese ministerio, lo que sea, lo que más quiere nos quiere a nosotros, es esa intimidad, es esa conexión. Así que, pues, hermosa palabra, y yo, pues, súper cierro mi aporte con lo que dije esta mañana cuando estaba en la dirección de Salmo 75, de que a quien te me cielo, cierto, a nadie más que a ti, contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Y Dios es bueno, así que estoy en un proceso de aprender a desaprender. Dejo una parte por 5 años de evangelismo en Buenaventura. Ahora en Cali estaré en la cárcel de Jamundí, para la gloria de Dios, una cárcel de máxima seguridad penitenciaria, donde para mí todo va a ser nuevo, porque es mucho más, no sé cuántas veces más grande que la de Buenaventura, pero ahí voy a estar aprendiendo
y sobre todo mirando las palabras de Jesucristo. Así que, bueno, aprender a desaprender, pero sobre todo, mis hermanos, a depender de Dios. Y también una alabanza, creo que fue nuestra hermana Gaby, o una de las hermanas que en la alabanza habló sobre el control, entregar el control a Dios de nuestras vidas. Y es entregarle ese timón de esa barca que nuestra vida, Señor, usted tiene el timón, usted es el que manda aquí. Así que es mi aporte que tengo para decirles. Dios les bendiga, gracias profeta, sobre todo por bendecir nuestra vida con su palabra, y les amo en el amor de Cristo desde Cali, ya no Buenaventura, sino Cali, y te me acostumbro a decir Cali, Colombia. Dios les bendiga, un abracito fraterno. Gracias, mi amada, bendiciones. Toda la gloria es para el Señor. Bueno, entonces tenemos a nuestra hermana que le va a poner otra cereza en el pastel, a nuestra hermana María de la Luz, y después Maite. Bendiciones. Amén, mis amados hermanos. Es que habló mucho de la fe de estos hombres de la barca, que tenemos que tener con tan solo un poco de fe, decía el profeta. Tan solo con un poco de fe podemos llegar a hacer muchas cosas, muchas tremendas cosas que nosotros no nos imaginamos. Decía la hermana, 2025, un año de que tal parece que Dios estaba triturando, quitando, sacando, y va a seguir haciéndolo obviamente, pero no, a través de la fe que Él nos ha dado, que Él nos sigue dando, nosotros vamos a poder salir adelante. Nosotros podemos, me río, porque oigan, a mí me da miedito salir, y aquí, oigan, a unas 4 horas ya estoy temblando, y le digo al chofer, a ver si viene al rato por mí para que me lleve. Oigan, ¿qué fe tengo entonces? ¿Que voy con Dios o voy sola? Y pues como voy sola, digo, no, entonces Jesús, ¿a dónde lo dejé? ¿En la casa? No, a Jesús lo tengo que traer todo el tiempo y tener esa fe de que Él me va a llevar, me va a traer, me va a apapachar, me va a consentir, y tengo que yo decir, pues vamos, Señor, no te quedes aquí, yo me voy contigo. Esa fe sobrenatural que siempre hemos hablado, que tiene que tener un hombre y una mujer de Dios, que no nos tenemos que desconfiar de Dios, no tenemos que desconfiar de que Dios va con nosotros. Tenemos que decir, Señor, vente, vámonos, súbete adelante, atrás, donde quieres, a un ladito de mí, vente, vámonos, porque tenemos que viajar, tenemos que ir a tal lado, tenemos que... Entonces, todo eso nos va ayudando a creer realmente más en que no estamos solos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, y todo sigue diciendo, es una protección, el Salmo 91 es una protección divina de la cual nosotros nos tenemos que agarrar, y de ahí me estoy agarrando yo, porque ¿quién es mi Señor? ¿Quién es el que me lleva? ¿Quién es el que me cuida? ¿Quién es el que va conmigo? A donde yo quiera que vaya, a donde salga, donde Él cuida mi entrada y mi salir. Y eso es lo que he estado diciendo, cuida mi entrar y mi salir, llévame con bien, tráeme con bien, y Señor esto, y Señor lo otro, porque es el único que va con nosotros, es el único que nos guía. Esos hombres apóstoles que estaban diciendo, párate, levántate, que vamos a morir, vamos a perecer. Ellos, como decía mi hermana Elena, estaban pensando que ya se iban a morir, porque pues estaba moviéndose tanto la barca, y no confiaban en que Jesús iba con él. No sabían quién era, por eso dice, ¿quién es este hombre? No sabían, hermanos. Ese es algo que Dios me está dando ahorita. Ellos no sabían con quién realmente estaban yendo. Y así como nosotros no nos tenemos que echar para atrás, sino decir, amén, hermana Elena, si el Señor la sacó de ese lugar más pequeño y le dio uno más grande, es porque va a poder, es que va a saber hacer lo que Dios ya le había enseñado y lo que usted tiene bien aprendido, mi amada Elena. Dios me la bendiga, Dios la guarde y la siga usando en esa cárcel tremenda, que Dios la va a usar, yo lo sé. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, sigamos confiando en el Señor, porque de verdad el Señor va delante, tumbando y derribando toda fortaleza. Entonces, pues, sigamos adelante. Yo también estoy confiando en que ahorita que viene el profeta, vamos a confiar en que Dios le va a dar para sus viáticos, Dios nos da para todos, mis amados hermanos,
y tenemos que confiar en que para donde nos lleve el Señor, para ese lugar, Dios nos va a bendecir. Así que sigamos adelante, ni modo, empezamos otra travesía 2026, a seguir avanzando con el Señor y no detenernos, que esto no es para cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan. Arrebata 2026 desde ahorita, porque ya empezó, y arrebátalo, tu bendición, arrebata todo lo que el Señor ya te dijo que viene, arrebátalo, agárralo, no lo sueltes, porque el Señor viene con poder, mis amados hermanos, y entonces hay que agarrar, no nos soltemos, no digamos, no puedo, no estuvo, vamos para adelante. Y aquí está una mujer que apenas les estoy diciendo siempre mis testimonios, hermanos, de que voy a salir por primera vez sola, y pues con Dios, con Dios, Él va conmigo de la mano, me lleva cargando mi maleta, y que Dios me lleve con bien y me regrese con bien a la casa. Bendiciones, mis amados, les amo en el amor de Cristo, que tengan una bendecida semana. Amén. Adelante, pastora Marlene. Aleluya. Bueno, gracias por ese reporte. La verdad es que el Señor la lleve con bien y la guarde. El Señor siempre nos está guardando y nos está protegiendo. Bendito sea su nombre. Nuestra hermana Maite, gloria a Dios. Continúe. Bendiciones. Ahora sí que lo que decía el profeta Wilberto, de la barca, que cuando iban en el mar, pues ellos temieron porque vieron grandes olas y vientos y todo. Así me hizo recordar cuando yo empecé mi proceso, no sabía yo para dónde hacerme, si para allá ni para acá. Entonces yo confié que el Señor nunca me iba a soltar, y desde ahora sí que no me ha dejado caer, porque yo soy una mujer muy temerosa y llena de fe, porque Él lo que ha dicho lo va a hacer en mí y en mi familia. Y le doy gracias por esa palabra que ahora sí que fue bendecida, fue una palabra que nos llegó a todos, y le doy gracias por esa palabra y por todos los que estamos aquí. Bendecido día. Gracias a todos. Aleluya. Gracias, mi hermana Maite, que el Señor continúe bendiciendo su vida. Bueno, siendo las 12:56 hora colombiana, yo invito a nuestro apóstol José Antonio. Hermana, yo quiero resaltar algo muy importante de la palabra de Dios. Sí, o sea, yo me refería al crecimiento de la fe, porque, digamos, la palabra misma lo dice, ¿sí? Ya habla de aumenta nuestra fe, ¿sí? Y habla de una semilla de mostaza, o sea, una semilla que crece, ¿sí? Está diseñada para desarrollarse, para crecer, porque, por ejemplo, en Tesalonicenses, o sea, según el Tesalonicenses 1:3, dice, vuestra fe va creciendo sobremanera, ¿sí? Es algo que crece mediante la palabra, que está en la perseverancia, porque el Señor nos va desarrollándola, ¿sí? Necesitamos de Dios, ¿sí? De la fuente. Por ejemplo, dice Dios, Jesús, digo, grande es tu fe, ¿sí? Hay una poca fe y una grande fe. Entonces, podemos ver que la fe crece y se puede desarrollar. Amén. La fe sí tiene que crecer. Y la fe no viene de nosotros, la fe viene del Señor y la coloca en nuestras vidas. Nosotros tenemos que recibirla, tener nuestro oído atento para recibir su palabra y poder caminar como el Señor nos está ministrando. Eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros tomamos la decisión de escuchar, porque es que Shema significa
oye y obedece. Porque la fe es fidelidad, pero fidelidad ¿a quién? Al mismo Señor. Yo necesito crecer y mi crecimiento no viene de parte mía, ni porque yo sepa la palabra, no. Si el Espíritu no la revela a mi corazón, yo la puedo leer muchísimo, pero no viene nada. Pero cuando el Espíritu la ministra a nuestros corazones ya es diferente. Gloria a su nombre. Y eso es lo que tenemos que buscar, esa intimidad con el Señor, para que esa fe pueda crecer en Él. Es en Él. Todo es en Él, todo es en Yeshua. Gloria a su nombre. Bueno, apóstol, tenemos 12:58 hora colombiana. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Creo que Lili había levantado la mano. Lilia. Yo le bendiga, apóstol. Sí, nada más para dar un testimonio con respecto a la fe y con respecto a que cuando estamos en esa barca, que son los problemas y las circunstancias que se nos presentan día a día. Yo recuerdo una vez, hermanos, que iba saliendo de la casa de ustedes en mi bicicleta y constantemente había un perro en una esquina con unos chicos que se drogaban, que me veía y luego se ponía como que guardia. Entonces yo pasaba y siempre me ponía yo a orar. Y esa vez yo recuerdo que iban por una calle ancha y se paró enfrente y me vio y que me quedó parada porque me empezó a guiar el Espíritu. Yo le dije al Señor, Señor, otra vez está ese perro ahí. Y me puse a orar y a reprender. Y yo recuerdo que en esa ocasión mi corazón se aceleró bastante. Y como decía el hermano, ¿no? Muchas veces el temor viene a tu vida y empiezan a venir las dudas y la incredulidad. ¿Y qué haces, no? En ese momento. Y yo dije, Señor, yo confío en ti, yo no le tengo miedo. Yo sé, Padre, que tus ángeles van conmigo. Y yo sé que vas a hacer una obra, Señor, porque tú me cuidas y tú eres fiel. En ese momento yo puedo optar por correr, dar la vuelta. Pero en ese momento, cuando empecé a declarar la palabra, vino a mi mente esa palabra. Y empecé a decir, no, Señor, yo vivo confiada en ti. Y yo sé que de esto me estás librando porque yo sé que tú estás aquí conmigo y tu ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Empecé a orar y le empecé a ordenar desde lo lejos que yo estaba, porque estaba lejos, que se fuera y que me dejara en paz. Y no lo quería volver a ver, que se me atravesara en mi camino. Yo empecé a declarar esa palabra, mis amados hermanos. Era un perro imponente, grandísimo, hermano, que yo sentía que sí, algo traía conmigo. Y se fue, hermanos. Jamás volví a ver al perro. Ya después me enteré que sí lo habían llevado, hermanos, a una casa donde iban a sacrificarlo porque ya había atacado a un niño. Me enteré después de eso. Hermanos, en el momento que estamos pasando las pruebas, yo también le dije a papá, porque lo que fue del 23, 24 y 25, fueron muchas pruebas en mi vida, y yo le decía al Señor, ay Señor, no salgo de una cuando ya entró otra, ¿no? Y yo le decía, no sé si reírme o llorar o qué hacer, ¿no? Y entonces yo recuerdo que papá en un ayuno me dijo, tú me lo pediste. Dice, ¿cómo te voy a adiestrar si no te paso por todo lo que estás pasando? Y me decía, si pasas por fuego no te vas a quemar, si te paso por las aguas no te vas a ahogar. Y sí es verdad, como decía una de mis hermanas aquí, en esas pruebas es cuando papá se muestra más a nuestras vidas, nos dice que es nuestro proveedor, que ya nos cuida y nos protege. Él me ha guardado, hermanos, hasta de un accidente. Se me fue un carro de repente, dio la vuelta y viró a donde iba yo. Y hermanos, sí era como para que el carro chocara de frente contra mí, y no fue así. Yo sentí que me levantaron y yo vi cómo el carro pasó casi a un ladito de mi bicicleta, y fue algo sobrenatural porque eso fue lo que pasó. Y yo le doy gracias al Señor porque sus ángeles, hermanos, están con nosotros y acampan alrededor de nosotros y nos cuiden, y hay que creerlo. Más que nada hay que creer en lo sobrenatural y en lo que no vemos, mis amados hermanos, porque en el momento de la prueba es cuando está el Señor con nosotros. Hay que hablar la palabra, hay que creerla sobre todo, y en ese momento no dejarnos abrumar, porque vienen muchos pensamientos del enemigo en nuestras mentes que nos hablan todo lo contrario. Bueno, ese es mi testimonio, mis amados hermanos, y Dios los bendiga. Gracias, apóstol. Gracias, Lilian. Bendiciones, mi amada. Nuria también levantó la mano. Bueno, di tu reporte. Di tu reporte, Nubia, gloria a Dios.
Amén, Dios bendiga. Buenas tardes, ¿se me oye? Perfecto. Desde España, Dios bendiga a mis queridos hermanos. Primero, dar gracias al siervo por la bendita y santa palabra del Señor, tan importante acerca de la fe. Pero quería comentar algo. Al igual que la hermana, en los últimos años he ido sufriendo diferentes pruebas, con sus respectivos también ataques. Gloria a Dios. Y entender una cosa, que al final, mientras estamos en el proceso, es cierto que van a venir dudas, es cierto que van a venir quejas, es cierto que vamos a tener miedo, pero cuando salgamos de allá y sea la gran bonanza, daremos nuestra mirada atrás, gloria a Dios, y entenderemos que eran necesarias, que si tú vives bajo la cobertura del Altísimo y pedimos a Dios, al menos en mi caso, que fortalezca nuestra fe, es necesario pasar por que nuestra barca se tambalee. Y me doy cuenta respecto a la palabra que se olvidaron del poder de con quien iban. El problema es que muchas veces no entendemos ni siquiera la capacidad que Dios dispuso en nosotros a través de su Santo Espíritu, y que Dios ya nos conoció antes del vientre de nuestra madre, ya nos santificó. El problema es cuando vienen las angustias, los problemas, nos desorientamos. Al menos yo hablo por mi experiencia vivida. Nos desorientamos, nos desenfocamos, y ahí es cuando viene realmente el problema, porque permitimos incluso pasar al enemigo, Dios reprenda, y entonces es cuando somos controlados por esas emociones. Pero pienso y creo con total convicción que si confiamos plenamente y absolutamente en Dios, todo lo que ocurra es para bien e incluso necesario, porque yo ahora echo los ojos atrás y es como si mi fe hubiese sido fortalecida, una fe con más convicción, una fe más real, que de otra manera no hubiese sido posible. Ese es mi aporte. Dios los bendiga. Gracias, mi hermana, bendiciones. La verdad es así. Todas las situaciones al principio no lo entendemos, no lo comprendemos, pero después pasa el tiempo y decimos gracias por haber vivido esto. Gloria al Señor. Ahora sí, apóstol José Antonio, muchísimas gracias y bendiciones. Sí, la verdad, en primer lugar, que la palabra ha sido muy poderosa. Creo que deberíamos de ponerla en práctica, porque no solo es escuchar, sino es practicar la palabra, es obedecerla, es llevarla a la acción, es llevarla a la práctica en nuestra vida. Y tenemos una tarea por delante. Dirás, ¿qué tarea, apóstol? Pues que hay que obedecer la palabra y hay que practicarla y llevarla a la obediencia para que dé su fruto. Amén. Por otra parte, quiero decirles que bueno, ayer fue la primera clase del hermano y claro, él tiró con unos datos muy profundos, pero yo le he pedido que lo simplifique, lo hagas más fácil de entender y bueno, va a emplear otro plan de enseñanza expositivo donde se va a aferrar al versículo y de ahí lo va a ir desgranando y va a ir enseñando pues la revelación que hay en cada versículo. Lo digo porque hay a veces que hablamos de una manera más profunda y no nos entienden. Entonces, para que nos puedan entender y que no les cause, ay, esto no lo comprendo, esto, porque se emplea un lenguaje mucho más profundo, se usan pues datos mucho más profundos, pues el próximo miércoles el hermano lo va a hacer de una manera más sencilla, pero no por eso no va a ser eficaz. Es decir, César va a ser muy eficaz, pero al mismo tiempo va a dar todos los datos que él tiene que dar
de una manera más simplificada. Así que espero que el próximo miércoles pues podamos ser de bendición en la enseñanza, ¿eh? Y creo que eso es algo bueno, porque claro, de entrada, la primera clase, uno tiene que tantear un poco a los alumnos. Entonces, claro, el hermano tiró de una manera muy profunda para mayores de 18 años, en el sentido de que son unos datos muy altos. Entonces, bueno, para que ustedes puedan entenderlo aún mejor, pues el hermano lo va a hacer de una manera mucho más simplificada. Amén. Por otra parte, hoy tenemos el seminario bíblico de formación ministerial y estaré yo hoy enseñando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así que espero tu asistencia y que, bueno, en 4 horas pues nos vemos todos en el seminario. La enseñanza está muy calentita, estamos casi acabando la epístola y os puedo decir que la clase de hoy es de una manera poderosa y creo que todo lo que vamos a enseñar hoy les va a hacer muchísimo bien. Así que, por favor, en 4 horas quiero la asistencia de todos en el seminario bíblico de formación ministerial. Bien, por otra parte, es que hoy estoy lleno de anuncios, gloria a Dios. Por otra parte, necesito participantes para la oración de madrugada. Ya la semana que viene estaremos empezando con una cadena de ayuno. Amén. No el ayuno de Daniel. No. Ayuno sin comer y sin beber. Durante 24 horas. Está bien, el ayuno de Daniel, yo no digo que no sea efectivo. Los ayunos que hacemos aquí son sin beber agua y sin comer comida. A las 12 de la noche se empieza y a las 6 de la tarde se termina. A las 6 de la tarde del siguiente día. Es decir, hoy me acuesto a las 12 de la noche en ayuno y luego ya amanezco al día siguiente hasta las 6 de la tarde sin comer y sin beber. Ya les diré la semana que viene cómo y para qué debemos hacer este ayuno. 6 participantes que quieran. ¿Hay alguno más que quiera unirse voluntariamente? Bueno, pues estos 6 participantes estarán esta noche orando de madrugada junto conmigo. Amén. Aunque las madrugadas de ustedes son las mañanas mías, pero yo estaré de madrugada hoy, pues también apoyando la oración de madrugada. Tenemos 8 participantes y son los que van a entrar en la oración de la madrugada: Silvia Rodríguez, Maite de Jesús, Liliana Aira, Breiner Valle, Trini Fernández, la pastora Trini Fernández, Nuria Rufino, Marlene Renal y Lorena de Palma. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes. César, ¿me estás escuchando? Hermano César Cebadúa. Bueno, pues si el hermano ahorita quizás está ocupado porque está en la clínica, él es, aparte que es pastor, es doctor, pero bueno, ahí vamos con todo. Bien, pues nada más, solamente me resta decirles estos: en 4 horas estamos en el seminario bíblico de formación ministerial con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios por este poderosísimo programa. Amado Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en esta bendita hora te doy gracias por los que no han podido entrar, Señor, por los que entraron y tuvieron que salir y por los que quedamos. Que una triple porción de tu Santo Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Y nos despedimos de este programa, pero no de tu presencia,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo para todos. Gracias por su esfuerzo, por su entrega, y de verdad que les honro a cada uno de ustedes hoy en el nombre del Señor. Nos vemos en 4 horas en el seminario de... Bendiciones. Dios bendiga más. Hermana Marlene, tengo una pregunta porque yo estoy... Dios lo bendiga, feliz día. Atender, es que yo estoy en España.